En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estimados fieles, estamos celebrando la misa de la fiesta de la Santísima Trinidad, que es como el coronamiento de una parte del año litúrgico. Todos sabemos que todo viene de Dios y todo debe volver a Dios. Así que desde la creación hasta el fin del mundo hay toda una vuelta hacia Dios, porque Dios, todo lo que es, todo lo que existe, Dios lo creó. Y Dios lo creó para su gloria, para su servicio. Así que Dios espera que esta creación vuelva hacia Él. Y esta creación volverá a Él, sea por caridad, sea por justicia. Aquellos que se someten a Dios, pues volverán a Dios e irán al cielo con la Santísima Trinidad. Y aquellos que no se quieran someter, pues serán sometidos por la justicia de Dios. Y esperemos que no, pero sí irían al infierno. Y ahí será también la reparación a la justicia de Dios. Así que todo tiene que volver a Dios de alguna manera. Y nosotros debemos ser conscientes de ese hecho, porque aquellos que no lo son viven en la ilusión y viven en una fantasía humana, porque todo tendrá que ser juzgado delante de Dios y todo tendrá que ser volver a Dios de alguna manera. Entonces el año litúrgico desde el tiempo de Adviento nos hace reflexionar sobre todo lo que ha pasado en el mundo desde la creación, la espera de los patriarcas, de la venida de Jesucristo, del Mesías, la venida del Mesías, su vida, su pasión, su resurrección. Todo eso es el año litúrgico, y hasta el término, ya que Jesucristo subió a los cielos y vino el Espíritu Santo a santificar la iglesia. Entonces después se festeja la fiesta de la Santísima Trinidad, que es como decir, volvemos a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué medio? Por la iglesia que acaba de ser fundada por Jesucristo. Esa es la finalidad de las cosas, y debemos ser conscientes de esa realidad. No podemos ignorar eso, y un cristiano que lo ignora en cierta medida, pues es más grave, porque él tiene los medios para saber exactamente de dónde venimos y a dónde vamos. Son preguntas esenciales para un hombre, para un cristiano, para cualquier hombre, sobre todo un cristiano. Tendría que poder responder claramente a esa pregunta: ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cuál es mi fin? ¿Y cuál es el fin de todas las cosas? Entonces, el mayor bien que podemos concebir para nosotros no son los bienes terrenales, aunque tengamos necesidad en cierta medida de ellos, ¿verdad? Pero no es el mayor bien. No son tampoco las felicidades del cielo, en el sentido que en el cielo hay una gloria accidental en la cual va a haber una felicidad de estar con los santos en un lugar tan hermoso como es el cielo. Pero eso no es lo principal. Lo que llaman los teólogos la beatitud esencial, la felicidad esencial de los que están en el cielo es poseer a Dios, es estar unidos a Dios, porque no vamos solo a ver a Dios, sino que vamos a estar unidos a Él en el cielo, y esa es la mayor felicidad que se puede imaginar, incluso que no se puede imaginar porque no sabemos cómo es. Es tan grande esa felicidad que no podemos compararla con nada.
de lo que vemos aquí en la tierra. No se puede comparar. ¿Qué es Dios? ¿Cómo es Dios? Nadie lo ha visto. No sabemos cómo es. Dios es inmenso, es infinito. Y su vida interior es algo misterioso, grandísimo. Y esa vida interior de Dios, pues es la vida trinitaria. Las relaciones que hay entre las tres personas, y que de esa vida interior de Dios ha salido ese propósito de crear el mundo, de crearnos a nosotros y de hacernos participar en la medida que es posible para una criatura participar a la felicidad que Dios tiene en su interior de toda la eternidad. ¿Cómo es posible que una criatura pueda participar a la felicidad divina? Pues en primer lugar no es posible, porque esa felicidad es infinita y se necesitaría ser infinito para poder gozar de esa felicidad, esa bondad infinita. Pero Dios ha hecho todo lo que es posible para que nosotros participemos lo mejor posible de esa felicidad. Cuanto cabe en nuestro pequeño corazón creado, limitado de criatura, no puede caber más en nuestro corazón que es tanta felicidad, pero todo lo que pueda caber, pues Dios ha tratado de dárnoslo. Y como nosotros no podemos acceder a Dios porque Dios está tan alto que nuestro corazón, nuestras fuerzas, nuestra imaginación no es capaz de acercarse a Dios por su propia fuerza, entonces Dios ha inventado medios maravillosos para levantarnos, ¿verdad?, hacia Él, ¿verdad? Como un padre toma a su hijo pequeño, que lo levanta a sus brazos porque el niño no puede subir a él. Así Dios nos ha levantado y ha inventado cosas maravillosas para acercarnos a su divinidad. Primero ha hecho la Santísima Virgen para que fuera Madre de Dios, e hizo que la segunda persona de la Santísima Trinidad se hiciera hombre. ¿Quién hubiera podido imaginar eso? ¿Quién hubiera podido pretender que Dios hiciera eso por nosotros? Sería muchísima arrogancia, muchísima soberbia pedirle a Dios que se haga hombre por nosotros. Solo Dios podía haber tenido ese gesto, esa bondad. Y no solo eso, también de morir por nosotros en la cruz, pagando con su sangre nuestra felicidad. Así que Dios hizo maravillas, y eso podría ser el objeto de la meditación, de nuestra meditación, toda nuestra vida, toda la eternidad, y no entendíamos suficientemente porque Dios ha hecho cosas tan grandes, porque quiere acercarnos a su divinidad. Y también inventó a la Iglesia Católica como medio de salvación, como medio para distribuirnos esas riquezas de la salvación. Jesucristo murió, Jesucristo es la plenitud de la gracia, esa gracia por la cual nosotros podemos volvernos hijos de Dios. Entonces Dios ya no nos trata como a hombres, nos trata como a hijos. Y no es una cuestión puramente nominal, es una cuestión real, porque Dios nos da su vida por la gracia en nuestra alma, que hace que nosotros realmente somos hijos de Dios. Por eso, una persona en gracia de Dios vale más delante de Dios que todos los hombres y todos los ángeles juntos sin la gracia. Entonces vale mucho una persona delante de Dios, una persona que vive en gracia de Dios. Así que aunque fueran millones de personas que están al lado de nosotros y que viven en pecado mortal, pues Dios ama más a una persona que vive en estado de gracia. ¿Por qué? Porque tiene su vida divina. Entonces estamos a otro nivel.
Ya no es un nivel puramente humano, es un nivel de vida divina. Y eso no lo podemos comprender bien. Aunque tengamos en nosotros la gracia de Dios, pues somos lentos todavía a comprender todas estas realidades, pero tenemos la virtud de la fe que nos enseña eso y debemos aceptarla tal cual es. Entonces, ¿cuál es la riqueza realmente del cristianismo? Pues es la posibilidad de acercarnos a Dios, de participar a Dios y de volvernos cada día más semejantes a Él por todos los medios que la Iglesia pone a nuestra disposición, los sacramentos, la Santa Misa y también lo demás que son los sacramentales, la oración, el Santo Rosario, todo acto hecho con una fe auténtica y una caridad ardiente nos hacen aumentar la vida de la gracia, nos hacen que la presencia de Dios en nuestra alma sea mayor, que aumente, nos hace que nuestra alma se parezca cada vez más a Dios, porque realmente un alma bautizada, que tiene la fe y que tiene la caridad, tiene en su alma la imagen de Dios, se parece, como los hijos se parecen a sus papás. Nosotros nos deberíamos parecer a Jesucristo porque hemos sido bautizados, porque creemos en Él, porque tenemos su gracia, y esa gracia viene de Jesucristo como único canal, como único mediador. Así que en Jesucristo hallamos ese acceso a la Santísima Trinidad. Por eso que Jesucristo es realmente la puerta para ir a Dios. Se hizo hombre para que por su humanidad pudiéramos acceder a su divinidad. Y esa humanidad que estaba unida a su divinidad, pues es la que murió por nosotros, pero por estar unida a su divinidad tiene un valor infinito esas acciones que hizo Jesucristo, o esos sufrimientos que tuvo Jesucristo, son sufrimientos realmente de Dios. Y esa necesidad que nosotros tenemos de Dios, pues es no solo por la creación, porque Dios nos creó, no solo porque Dios nos mantiene en la existencia, porque si Dios nos abandonara, caeríamos de nuevo en la nada, pero también porque es la presencia de la gracia de Dios que nos hace perseverar en el bien, y no podemos hacer ningún acto bueno ni querer ningún bien, aunque sea pequeño, si la gracia de Dios no nos ayuda. Así que estamos realmente dependientes de Dios y no lo vemos, o no lo vemos suficientemente. ¿Qué decir de aquellas personas que no creen, que viven lejos de Dios, que viven en el pecado? No sienten la necesidad de Dios. ¿Cómo es posible? Mientras que hay una dependencia total, absoluta, de todo lo que es respecto a Dios, en la medida que es y no en la medida que no es. Porque cuando alguien hace un mal o hace un pecado, en esa medida deja de ser. Porque ¿qué es el mal? Sino una defección, un defecto del bien. Así que todo lo que es malo en realidad es una corrupción de algo bueno. El mal puro no existe, pero el mal se sitúa siempre en realidades buenas. Hay personas que son malas no porque su naturaleza que Dios la hizo es mala, sino porque su actitud es mala, su manera de pensar o sus actos son malos, entonces dice que esa persona es mala. Pero el mal está en una persona porque es como algo añadido, o una cosa que está degradada, que es como una fruta que se echa a perder, como una cosa
que está en una comida que está envenenada. Pues así es el pecado, es una realidad que en realidad es una deformación, una desviación de Dios. Entonces, cuando algo se desvía de Dios, comienza a ser malo, comienza a estar mal, sea una acción, sea un pensamiento, sea una realidad, ¿verdad? Una persona. Entonces debemos tener presente siempre, tratar de ver claramente en nuestra vida de qué manera estamos dependiendo de Dios, de qué manera nuestro ser depende de Dios. Todo lo que somos, Dios nos lo dio. Todo lo que somos existe porque Dios lo está manteniendo en la existencia, si no, se esfumaría, caería en la nada. Esa dependencia constante de Dios. Y a nivel de la gracia igualmente, porque si Dios no nos ayuda, no podemos ser buenos, no podemos concebir ideas buenas, pensamientos positivos, pensamientos buenos, si Dios no está ahí para inspirarnos eso. Así que debemos tener mucho cuidado en no atribuirnos aquello de bueno que Dios nos dio. Pueden ser dones naturales, pueden ser dones humanos, pero también pueden ser nuestros actos de vida cristiana que consideramos que están bien o que son buenos. Pues debemos decir, no, es gracias a Dios, gracias a su gracia, que yo puedo rezar bien, o que yo puedo hacer actos de fe, que yo puedo tener una buena acción, o que tuve una buena iniciativa aquí o allá. Eso es gracias a Dios, absolutamente. Así que no es algo misterioso cómo Dios está presente en todo lo que hacemos, sin que dejemos de ser libres, porque Dios no violenta nuestra libertad, somos libres, pero todo lo que es bueno que hagamos nosotros es gracias a Dios. Así que los teólogos dicen que Dios, hablan de la causalidad universal de Dios. Quiere decir que Dios es autor 100% de todo lo bueno que hay. Sea al exterior de nosotros, al interior de nosotros, Dios es el autor de todo lo que hay de bueno en todo lugar, 100%. La causalidad universal divina. Y entonces debemos creer en eso. Y eso nos ayuda mucho a la humildad, porque no podemos atribuirnos fácilmente a las cosas, decir, bueno, hay cosas que Dios ha hecho por mí, pero no soy yo el principal autor, aún lo bueno que yo haga. Y si hay algo que en alguna manera he hecho defección, o en alguna manera tengo algún defecto, o he hecho algo menos bien o un poco mal, eso no viene de Dios, porque Dios no puede hacer el mal. Entonces Dios nos da su gracia, pero en algo podemos nosotros ser infieles, a veces un poquito, a veces un poquito más, o mucho, pero eso no es culpa de Dios. Así que cuando vemos el mal en el mundo, el mal viene del hombre. Vino primero, la primera infidelidad fue la de Luzbel, después la de Adán y Eva, y después las otras infidelidades que hoy se multiplican sin cesar, de una manera imparable en este mundo, pero eso no es de Dios. Y los males producen otros males, así como el pecado produjo pues las heridas del pecado original. El pecado original produjo estas heridas, y si nosotros tenemos enfermedades, si nosotros podemos morir, pues eso viene del pecado original, no es culpa de Dios. Si nosotros vemos males en la tierra, gente que hace injusticias, a veces eso es una cadena de males. Hay personas que son malas porque en su casa, cuando eran niños, no les enseñaron a ser buenos cristianos, y crecieron así, y después de ese mal vino otros males para otras personas, otras injusticias, y ese mal se multiplica de una manera increíble en nuestra época. Es algo que nos
que hoy nos deja en la admiración de ver todo lo que está pasando. Entonces quiere decir que ¿cuál es la manera de que el mundo esté bien? De que los problemas se arreglen, de que todo vuelva a la normalidad. Hay que simplemente volver a Dios. Y Dios nos dio los medios para volver a Él. Pero si nosotros no vemos en los medios una manera de acercarnos a Dios, entonces estamos perdiendo el tiempo, ¿verdad? Si yo hago obras buenas por vanidad, para que me miren, para que me digan que yo soy esto, que yo soy aquello, no estoy usando esos medios como Dios los previó. En realidad debemos hacer todo por la gloria de Dios, por el amor a Dios, y estamos haciendo buen uso de todo lo que Dios nos dio y los medios que Dios puso a nuestra disposición, pues incluso nuestras cualidades humanas, nuestro temperamento, todos nuestros talentos humanos, los bienes que Dios nos ha dado, los utilizamos para su gloria, y también, sobre todo, los dones de la gracia. Si tenemos la gracia de haber nacido en una familia cristiana, estar bautizados, de tener la fe, de tener la fe en Dios y la caridad, entonces usemos eso para volver a Dios. Ciertamente los actos buenos que hacemos siempre están en vista, Dios está en vista. Por eso la caridad es siempre en el fondo un acto de amor a Dios. Cuando hacemos un acto de caridad al prójimo, en realidad es un acto que está inspirado en el amor de Dios. Y el amor que tenemos al prójimo nos lleva a amarlo, desearle que él vaya a Dios. Y si no hay que Dios no es puesto en ese amor de alguna manera, no es caridad. Entonces debemos amar al prójimo, pero no para mantenerlo en su estado tal vez de pecado o tal como es, y no ver más allá. Es decir, amamos al prójimo y le deseamos a él que un día vaya al cielo, que un día esté con Dios, que se salve. Esa es verdadera caridad y es lo que debemos tener en vista. Y también en la medida que nos alejamos de Dios, pues perdemos toda posibilidad de hacer el bien. Pero Dios en su bondad ha querido darnos sus dones, sus gracias por intermediarios. Y es lo que a nosotros nos cuesta a veces comprender, cómo es posible que yo para servir a Dios tenga que pasar por intermediarios en lugar de ir yo directamente a Dios. Entonces Dios puso intermediarios, primero Jesucristo, que es el gran mediador, después la Santísima Virgen, la Santa Iglesia Católica. No podemos ir a Dios si no es por la Iglesia. Si salimos de la Iglesia nos separamos de Dios. No hay posibilidad de ir a Dios si no es por la Iglesia Católica, y eso debemos tenerlo muy claro. Pero Dios pudiera haber hecho las cosas de otra manera, como dicen los protestantes. Yo, ¿por qué me voy a poner de rodillas delante de un hombre que es igual que yo y voy a decirle mis pecados cuando yo puedo hablar con Dios y Él puede perdonármelos directamente? Es el concepto protestante, que es un concepto orgulloso, porque Dios dijo: yo quiero perdonarte los pecados solamente por medio de la Iglesia, no por otros medios. Así que el que quiera que Dios le perdone sus pecados tiene que irse a confesar, tiene que ver un sacerdote, ¿verdad? Tiene que estar bien con la Iglesia, pero la Iglesia tal cual Jesucristo la fundó. Porque en la medida que se quiere trastornar la Iglesia, como hoy se hace, se quiere modificar la Iglesia tal como no la fundó Jesucristo, entonces esa persona se aleja de la Iglesia.
entonces se vuelve cismática. Cismático es una persona que se corta de la iglesia, se aleja de la iglesia, se llama eso cisma. Entonces, ¿cuál es la manera más eficaz de cortarse de la iglesia? Pues es negar las verdades de la fe. Esa es la manera más eficaz. En realidad, alguien que niega la fe es cismático también, porque está negando el principio de unidad que es la fe. Entonces, si hoy hay hombres de iglesia que están haciendo ruptura con el pasado de la iglesia, porque la iglesia es una, no solo en el tiempo presente, es una en el tiempo, o sea, hasta Jesucristo, a través de todos los siglos la iglesia es una. Entonces esa unidad es una unidad de la fe, porque siempre se creyó lo mismo, siempre se dieron los mismos sacramentos, se dijo la misma misa. Entonces, si yo rompo con esa unidad de la fe, estoy rompiendo con Dios y me estoy separando de la iglesia. Eso es cisma. Y el concepto de división de la unidad de la iglesia está sobre todo en el concepto de la fe, de la enseñanza de la iglesia a través de los siglos, que no cambia. Y los santos veían la posibilidad de que hubiera papas que fueran infieles a esa unidad de la iglesia. Bueno, con más razón los que no son papas, ¿verdad? Porque generalmente los papas siempre fue el criterio de unidad y el criterio de la fe de la iglesia. Por eso este periodo que estamos viviendo es misterioso, porque en el fondo es una excepción histórica lo que estamos viviendo hoy. ¿Cuántos años que después de este Concilio Vaticano II y los papas están en esta aventura modernista? Pero tenemos el testimonio primero de Jesucristo, ¿verdad? Que dijo, en el Evangelio de hoy dice, ir a bautizar a los hombres, a todos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Y en otro pasaje del Evangelio dice, aquel que creyera se salvará, y el que no crea se condenará. Entonces nuestro Señor muestra ahí la intransigencia divina. Es una cuestión de fe. El que crea se salvará, y el que no crea se condenará. Es una cuestión de fe. Ese es el gran criterio de unidad. Creer en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y lo que es la Santísima Trinidad ha mandado en la iglesia, por la iglesia, a través de los siglos, siempre igual. La iglesia es la misma porque es un reflejo de Dios, de lo que es Dios. No puede haber cambio en la doctrina, y aquel que cambia la doctrina pues se aleja de la iglesia. Es en realidad es una manera de ser cismático también la herejía. Y acabamos de oír en estos días, recientemente dijo el Papa, acaba de hacer una declaración el Papa Francisco, que cosas increíbles, que dice que Dios no puede ser Dios sin los hombres, sin el hombre. Entonces, ¿dónde estamos? O sea, es todo al revés de lo que siempre hemos creído. ¿Cómo es que Dios no puede ser Dios sin el hombre? Dios no tiene necesidad del hombre. Dios existía antes que el hombre, y sin el hombre pues Dios seguiría existiendo. Es el hombre que no es, si Dios no lo quiere. Así que son cosas completamente al revés de lo que es nuestra fe. Y es un castigo tremendo para el mundo lo que está viviendo hoy, de esta crisis de la iglesia. Es un castigo tremendo que un papa venga a decirnos cosas semejantes. Y no es la primera, ¿verdad? Ustedes conocen muchas de otras anécdotas, para variar, que nos hace este Papa Francisco.
Entonces debemos permanecer unidos a la Iglesia, aun si el Papa se aleja de la Iglesia. Debemos permanecer unidos a la fe de la Iglesia, aun si el Papa está yendo contra la fe de la Iglesia. Y no debemos, vivimos un misterio, pero es como cuando nuestro Señor fue tomado prisionero, y en aquel tiempo el gran pontífice de la época del Antiguo Testamento, ¿verdad? El antiguo gran pontífice, la misma Evangelio nos dice que profetizó porque era sumo pontífice, y dijo que había que matar un hombre para que se salvara el pueblo, y profetizó aunque no creyera en él, pero estaba yendo contra él, aunque fuera el sumo pontífice. Y es algo semejante que estamos viendo hoy. Pero ¿por qué profetizó? Porque seguía siendo el sumo pontífice, aunque fuera un perseguidor de Jesucristo, perseguidor de la Iglesia misma. Es algo misterioso, ¿verdad?, que puede pasar, que ha pasado y que se está renovando hoy. Así como es misterioso que a veces los mismos cristianos persiguen a otros cristianos, y que no, porque quieren ser cristianos auténticos, y los malos cristianos persiguen a los buenos cristianos. Eso, ¿cómo es posible? Es misterioso, pero es así. No basta ser cristiano para ser bueno. Tal vez personas que tienen la fe, pero no tienen la caridad. Entonces nosotros vivimos persecuciones no solo de parte de los que están fuera de la Iglesia, sino también al interior de la Iglesia, por los malos cristianos, por los malos sacerdotes, los malos obispos, y hoy son legión. Pero nosotros sabemos qué es lo que debemos hacer, porque la Iglesia ya nos dijo qué debemos hacer. Y si alguien nos viene a decir lo contrario, pues ya sabemos qué pensar, porque la Iglesia sigue siendo una en el tiempo, hasta los tiempos de San Pedro. Siempre fue la misma fe, y debemos permanecer en ella. Así que aquellos cristianos que también, o esos falsos tradicionalistas que quieren pactizar con el mal, que quieren tener una actitud ambigua, que quieren estar bien con la Iglesia oficial, y contradiciendo el espíritu de nuestra religión, que es un espíritu de fe, pues son malos cristianos, y no se van a no les va a servir eso mucho el día del juicio, porque no todos los cristianos van al cielo. Hay que tenerlo claro. Hay muchos malos cristianos que van a ir al infierno, y de hecho está lleno el infierno de malos cristianos. Entonces Santo Cura de Ars decía que Dios será más severo con los malos cristianos que con los que no fueron cristianos. ¿Por qué? Porque los malos cristianos recibieron más de Dios, tenían más medios de servir y amar a Dios que aquellos que nunca tuvieron la gracia de nacer en un país cristiano o de una familia cristiana. Tenían menos medios para salvarse, menos medios para conocer a Dios. Entonces Dios les pedirá menos cuentas a ellos que a los malos cristianos. Entonces tratemos de ser buenos cristianos y no pactizar con el mal, tener sólidamente en nuestro espíritu que debemos servir a Dios en todo, tal como Él lo quiso, y por medio de su Santa Iglesia, por medio de sus mediadores, que son la Santa Iglesia, la Virgen María, Corazón Inmaculado de María y Jesús mismo, nuestro Redentor. Ave María Purísima, sin pecado. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.